Dentro de ti hay dos lobos. A uno le gustan las metáforas, al otro le gustan los lobos. Hola, yo soy Flavio, esta es la secta de los libros. Hoy vamos a hablar de doppelgangers en la literatura. Vamos a hablar de dobles y de el terror que existe a través de esos dobles. Bueno, hoy hablando un poquito como de este tema, primero tenemos que definir como qué son los doppelgangers o los dobles. Básicamente este tema, doppelgangers es una palabra, creo que es en alemán, que se refiere como a un doble o a una segunda identidad. Es un tema súper interesante que yo creo que acecha muchísimo a las personas, esta posibilidad aterradora de que exista otra persona que es similar a nosotras. Es un tema que no solamente involucra a la literatura, también en nuestra vida contemporánea hay muchísimos casos de ellos. Por ejemplo, si vieron How I Met Your Mother, vieron, digamos, como este caso extremo en el que hay esta teoría de que existe siempre un doppelganger, un doble, digamos, tuyo que se ve exactamente igual a ti y que pues existe ahí y que vive su vida completamente como alterna a la tuya. También existen páginas de internet, al parecer, mientras estaba haciendo la investigación descubrí eso, que te permite ver si existe un doble de ti en el mundo. Entonces, pues, eso puede ser también interesante si si te llama la atención saberlo. Pues, solo no me digas, solo dime si usan tus datos personales, porque yo estuve a punto de hacerlo, pero no me animé por eso. Sin embargo, el doppelganger o el doble también es un elemento literario que existe desde hace muchísimo tiempo y se utiliza para diversas cosas. Sobre todo, el doppelganger se hizo muy famoso en la literatura del terror y en la literatura del gótico, que son dos temas de los que ya hablamos mucho y a mucho detalle este año. Les vamos a dejar aquí el video en el que hablamos con Mar y con Clau, cada quien hablando como de ciertos aspectos, digamos, del gótico. Yo voy a hablar particularmente de uno de los elementos que también puede ser súper interesante, que es este doble. Sobre todo voy a tratar de abordarlo desde la perspectiva del gótico. Últimamente estoy muy obsesionado con hablar un poco como de mis fuentes, porque ha habido muchos escándalos en YouTube, si sabes, acerca del plagio. Entonces, nada más para platicarles del libro que voy a utilizar para definir estos conceptos y para hablar un poquito como del marco teórico. Se llama The Modern Gothic and Literary Doubles, Stevenson, Wilde and Wells, y el libro está escrito por Lynda Dryden. Para que quede claro que todos estos conceptos, muchos de ellos los estoy tomando de ella. Y pues solamente para que quede eso como clarísimo. El texto de Dryden lo llama literatura de la dualidad en general al concepto, no necesariamente el doppelganger. A pesar de que en el libro se utiliza esa definición, se refiere sobre todo a la dualidad y al doble como un concepto, digamos, un poquito más abstracto. Pero pues ella se refiere a este doble un poquito como a estas historias que tienen dos fuerzas antagonistas peleando entre sí que se desprenden de un elemento en común. Para Dryden, hablar del doble implica una exploración del ser. Ella dice que el doble en el arte y en la literatura es una amenaza a la integridad del ser. El uso del doble está frecuentemente relacionado al gótico, al horror y a la muerte, y es generalmente una fuerza sobrenatural que trae consigo destrucción y muerte. Son, de alguna manera, paradigmas de la lucha entre el bien y el mal. Obviamente el doble más famoso en toda la literatura existe desde la Biblia. El diablo y Dios son literalmente la representación de ese bien contra el mal. Si uno piensa también, digamos, como en esta idea del caos, y no necesariamente, digamos, el bien contra el mal, hay un montón de casos también que podríamos encontrar. Por ejemplo, el primero que se me viene a la mente es Beowulf, que es básicamente el Beowulf, bueno, es el hombre paradigma, digamos, de hombre, digamos, en esa época, por lo menos en esa historia, que está puesto a prueba contra Grendel y la mamá de Grendel, que son literalmente seres que están hechos para destruir la civilización que existe dentro de Beowulf. Están hechos para destruir todo lo que vean a su paso. Entonces desde ahí tenemos estos dobles que están trabajando el bien contra el mal, o digamos el orden contra la corrupción ahí mismo. Pero, bueno, esos son dos textos, digamos, un poco más antiguos. El caso que más rápido se me vino a la mente mientras escribía este guión es Naruto. Es una historia de dobles y es curiosísimo. En el anime Naruto normal, eh, pueden ser los dobles elementos externos, como en el caso de Naruto contra Orochimaru, ¿no? Que es como, digamos, el arco más importante, digamos, en todo. Bueno, el arco más importante, digamos, en el primer Naruto. O Naruto contra Sasuke también es un doble que puede ser súper interesante. Pero incluso también esos dobles pueden ser internos. Naruto está peleando siempre contra el zorro de las nueve colas, que es este demonio literal que tiene
en su interior, que está peleando todo el tiempo en que no estalle y destruya a todo el mundo, y con eso también que muera Naruto en sí. Si lo piensan, Naruto no solo es una historia de fursonas, también es una historia de dobles y de cómo estos dobles siempre son estos opuestos del bien contra el mal. Queda claro que el doble existe desde los inicios de la literatura hasta hoy, pero el doble, por lo menos para mí, no es exactamente lo mismo que el doppelganger, porque el doppelganger involucra sí un opuesto, pero ese opuesto sí tiene una similitud, digamos, entre ellos. El doppelganger comparte un elemento en común mucho más cercana, que es la apariencia, o por lo menos algo corporal que existe dentro de estos dobles o estas dos partes. En la cultura popular, el doppelganger se refiere casi siempre a una especie de alter ego. Es una segunda versión de una persona, y en los estudios literarios esa segunda versión no tiene que ser necesariamente parecida a un aspecto físico. No tiene que tener necesariamente un aspecto físico en relación a la primera, sino que se pueden vincular de muchísimas otras formas. Por ejemplo, uno de los casos de doppelganger más famosos en las novelas es Oscar Wilde, el retrato de Dorian Gray. Y la similitud que existe entre Dorian y su cuadro, pues es un concepto de doppelganger que no necesariamente es otra persona, sino que es únicamente su propia persona, digamos, plasmada en un cuadro y lo que representa eso. Podríamos hablar de horas de esa novela y cómo funciona el doble ahí, pero yo quisiera hablar sobre todo de otra novela o texto, digamos. Es difícil saber cómo que es. Vamos a decir noveleta o cuento para este caso, pero quiero hablar del gran texto de Robert Louis Stevenson, El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que narra el macabro experimento del Dr. Jekyll, un respetado médico londinense en el que logra convertirse a través de una poción en otra persona. Un hombre bajito y de apariencia perturbadora al que él bautizó como Mr. Hyde. Aquí el concepto de doppelganger es particularmente especial porque reside en un mismo cuerpo. A pesar de que Jekyll y Hyde tienen apariencias distintas, Jekyll se le reconoce, Hyde es muy difícil de saber como qué figura tiene. De hecho, es un poco abstracto en su apariencia. Lo único que dicen es que es bajito. Lo que es verdad es que comparten el mismo cuerpo. Nos hace sí pensarlos pues como el mismo ser, pero también son como fragmentados. Para Linda Dryden, en el texto que había mencionado previamente, el doppelganger en Dr. Jekyll y Mr. Hyde es sobre todo una representación sí del bien contra el mal, pero sobre todo de las disparidades existentes en el Londres victorianos en el que Louis Stevenson vivió. Recordemos que esta es la etapa, bueno, del imperialismo inglés, en el que tomaron pues casi todo el mundo, y que también la era industrial estaba, bueno, a todo lo que daba. Las divisiones y la desigualdad eran un tema de todos los días y cada vez eran más claras. Robert Louis Stevenson fue una de las personas que escribieron de ello. Lo que es interesante es que Dr. Jekyll y Mr. Hyde pues sí se relacionan en ese doble, y pueden trabajarse también desde ese aspecto económico, de cómo la desigualdad económica generan estas dos caras de una moneda en una sola persona. Es también un cuento, por supuesto, de moralidad, y yo creo que sobre todo es un cuento que exige un estudio de la moralidad de la persona. El último capítulo de esta noveleta es Dr. Jekyll explicando lo que lo hace tener un doppelganger, tener un doble que le permite ser libre de hacer muchísimas cosas. Y es un concepto que al principio lo ve liberador, pero al mismo tiempo lo ve macabro y le aterra sobre todo. Esta combinación entre ambas cosas, que le parece como libre pero al mismo tiempo aterrador, se puede referir también a otros aspectos, sobre todo freudianos, de la persona, pero aquí solamente lo vamos a trabajar como el doble, donde queda claro que el Dr. Jekyll es como la representación del bien y Mr. Hyde es la representación del mal. Pero incluso el mal en Mr. Hyde es un poco como extraño, es más bien un mal libre. Por eso es que para Linda Dryden esta representación, digamos, el mundo victoriano, en donde Dr. Jekyll es la cara de este inglés amable y Mr. Hyde es la cara de lo horrendo y lo destructor que puede ser el imperialismo, es un caso súper interesante de contrastes que a mí me llama muchísimo la atención por eso mismo. Otra cosa que hay que destacar es que sí estamos hablando ahorita del doble como algo mayoritariamente gótico o de terror, pero el doble existe en otras representaciones que no necesariamente son de terror. Lo que sí tenemos que hacer cuando lo analizamos es que los tenemos que ver como dos caras de un mismo ser y ver cómo las relaciones entre ellos funcionan. Un ejemplo de un caso que no podría ser necesariamente terror es el caso de la importancia de llamarse Ernesto, de Oscar Wilde. Qué curioso, ¿no? Que los doppelgangers más importantes en la historia de la literatura sean victorianos del siglo XIX. Pero bueno, en la obra de teatro, la importancia de llamarse Ernesto,
Pues Ernesto no es... Ay, spoiler, sorpresa, sorpresa. Ernesto no es Ernesto, sino que es un Jack o puede ser un Algernon. Es una persona ficticia que existe únicamente para representar a un ser más libre. Porque Jack, en este caso, es un ser que tiene muchas responsabilidades en el campo, pero cuando decide irse a la ciudad de Londres, pues ahora me llamo Ernest. Y Ernest es libre de hacer lo que quiera porque es un soltero codiciado. Y en este caso la representación es una comedia, es humor. Incluso el doble siempre está explorando el problema del ser y cómo este doblamiento del ser, hay un riesgo de destrucción y de muerte de uno de los dos seres. Es súper interesante como en The Importance of Being Ernest, la importancia de amarse Ernesto, la conclusión a la que llega Jack es que tiene que matar a Ernesto. Matarlo de forma ficticia, es parte del chiste de toda la historia. Pero lo tiene que matar. El ser, a la hora de estar doblado y fragmentado, está luchando por destruirse. Casos así hay en todos lados, pero yo quería hablar de estos tres. Y pues sí, es una gran excusa para hablar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde y sobre todo de la importancia de amarse Ernesto. Lo único que podría decir que en el momento de que analicemos un doble que podamos identificarlo, de nuevo piensen cómo funciona en esta relación con el ser, si es que se destruyen o no se destruyen. Generalmente existe esa destrucción, pero es cuestión de analizarlo. Eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like, suscribirse, darle click a la campanita y compartirlo en las redes sociales con sus amigos, conocidos, sus tíos y con su abuelita. Además no olviden dejarnos aquí abajito, aquí abajito y en nuestras redes sociales qué otras ideas de video les gustaría ver en nuestras redes sociales. Ups y bye, nos vemos. Ya despídanse de esta foto horrible de Flavio. Tenía que sacarme unas fotos para estos procedimientos de la tesis y me sacaron esta foto. Ese día me operaron de los dientes y me veía súper mal y me sentía fatal, pero pues necesitaba esas fotos, ¿no? Y te regalan esta foto de cortesía y quiero que vean esta cara. No sé qué hicieron. Bueno, para empezar tenía moreteado un ojo, entonces creo que se puede ver como de qué lado tengo como un poco más el pómulo abierto, como este de aquí. Y la boca se me ve un poco como morada, pero de nuevo es porque tenía un morete en un ojo. Entonces yo creo que trataron de tunear esta foto para hacer eso. La foto es buena, el lugar, seguramente si estudiaste en la UNAM sabes en qué lugar lo hice. Pero se los juro, hacen fotos bonitas. Solo ese día era mi versión más culera. Entonces, pues sí. Si quieren que los acompañe mi foto cursiada, pues ahí se las dejo, ¿no? Pero esta foto me da mucho miedo y cada vez que la veo en mi casa me asusta.